En la anterior clase habíamos hablado sobre las ecuaciones, ¿verdad? Lineales, pero con tres incógnitas. Ahora vamos a hablar acerca de las matrices. Las matrices también tienen bastante utilidad en el área de informática. Podemos utilizar matrices justamente para resolver ecuaciones con más de tres incógnitas. Bien, les decía, lo que vamos a hablar son de matrices. Y una matriz, una matriz justamente está formada por columnas y filas, donde las filas están nombradas generalmente en la bibliografía. Cuando busquen matrices, por decir en internet, van a encontrar que a las filas se le da el nombre de la letra M y a las columnas la letra N. Y cada elemento tiene una posición en la matriz, y esa posición está determinada generalmente por la letra A. Cuando queremos indicar la posición del elemento, indicamos por la letra A, y entre paréntesis, I, J. I representa la posición de la fila y J va a representar la posición de la columna. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una matriz. Aquí, por ejemplo, el número de filas y el número de columnas va a estar expresado como esto: M por N. La matriz es de M por N porque las filas están nombradas por M, les decía, y las columnas hacen referencia con la letra N. Y cada elemento en la matriz está dado por la letra A, indicando la posición de la fila y la columna. I es la fila y J es la columna. Entonces, este primer elemento, por ejemplo, es la posición 1, 1, porque justamente está en la primera fila y en la primera columna. Este otro elemento está en la posición 2, 2, porque está en la segunda fila y la segunda columna. Y este último sería la posición M, N. Esto de las matrices, ya cuando estén viendo programación en algún lenguaje, igual cuando ustedes reservan un espacio en la memoria, cuando crean variables en un programa, lo que estamos haciendo es reservar de alguna forma. Cuando ejecutemos el programa, vamos a reservar un espacio en la memoria principal del ordenador, y a ese espacio de memoria le asignamos un nombre, un identificador. Y en ese espacio de memoria puede contener un número, una letra, una cadena de caracteres o cualquier otro dato. Entonces, eso se llama variable, ¿verdad? Pero imagínense si yo quisiera almacenar varias edades, por decir, de muchos estudiantes. Entonces yo tuviese que crear una variable con, por decir, edad número 1, edad número 2, edad número 3, edad número 4, para poder almacenar esos valores en esas variables. Justamente para no estar repitiendo código, entonces se agarra un array, una matriz, y en esa matriz que le puedo llamar edades como identificador, y en la posición 1 puedo colocar la edad de Juan, en la posición 2 la edad de Ana, por decir, y así sucesivamente. Entonces, esto de las matrices en programación tiene bastante aplicación. Bien, entonces, una matriz les decía que va a estar dado con las letras M por N, donde M representan las filas, N las columnas. Cada posición de la matriz va a estar dado por A de I de J, donde I es la fila, la posición de la fila, y J es la posición de la columna. Aquí tenemos un ejemplo de matriz. Por ejemplo, la matriz B tiene estos elementos y está dado por N por N, donde N es 2 porque son dos filas, miren, y N llega a ser 3 porque tiene 3 columnas, 1, 2 y 3 columnas. Entonces es una matriz de dimensión 2 por 3. Los elementos, por ejemplo, el elemento de B12, quiere decir la fila 1, columna 2, sería el 0. Ahí está. El elemento que se encuentra en la posición B21,
columna o fila 2, columna 1 sería el número 2. Y el elemento que está en la posición 2, 3 sería la fila 2, columna 3. Eso indica el último valor. Entonces es justamente el 1. Cuando nosotros o cuando ustedes en programación hagan referencia, por decir, a un elemento de la memoria, también vamos a indicar justamente. En programación generalmente se suele colocar 0, la primera posición. Siempre en una matriz, en un array, el primer valor está ocupado en la posición 0. En este caso sería 0,0 para indicar la primera posición. La fila 0 y la columna 0. Pero en la mayoría de las bibliografías que puedas revisar, como esto no está orientado generalmente, las matrices también tiene otras aplicaciones, si bien se utiliza en lenguaje de programación, pero tiene otras aplicaciones como las matemáticas, les decía. Entonces está dada por la primera, que es la 1, la fila 1 y columna 1. Por eso aquí está la 1 y 2. Aquí tenemos otra matriz. Esta es una matriz cuadrada, porque tiene la misma cantidad de filas y columnas. Tiene 3 filas, m, y n es igual a 3 columnas. Por lo tanto, la dimensión es de 3 por 3. Y cuando las matrices son cuadradas, también se dice que es de orden 3, porque tiene la misma cantidad de filas como la misma cantidad de columnas. Al ser una matriz de 3 por 3, obviamente que la cantidad de elementos van a ser 9, porque si multiplicamos el número de filas por la cantidad de columnas, 3 por 3 da exactamente a 9 elementos. El elemento 2, por ejemplo, se encuentra en la posición 1, 2, dice A1, 2. Entonces significa la primera fila, segunda columna. El número 4 está en la posición 2, 1. Segunda fila, primera columna. Y el elemento 8 está en la posición 3, porque es la fila 3, y la 2 que hace referencia a la columna. Dos matrices son iguales. En primer lugar, cuando tienen la misma dimensión. Por ejemplo, aquí la matriz A y la B. ¿Cuál sería su dimensión de esas dos matrices? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde, jóvenes? 2 por 3. Correcto. De las dos es 2 por 3, porque tiene 2 filas, 3 columnas. Entonces la dimensión es de 2 por 3. Ahora, aparte de que tengan la misma dimensión, nos dice que los elementos que ocupan en cada posición tienen que ser también iguales. Bien, aquí en la posición 1, 1 está el valor de 3, aquí en la 1 de la matriz B también está el número 3, entonces si comparamos, tienen los mismos valores en cada posición de las matrices. Por lo tanto, podemos decir que el elemento A sub I sub J es exactamente igual al elemento de la matriz B sub I sub J. Entonces, en ese caso, estas dos matrices son exactamente igual. También a las matrices clasificamos por su forma. Una matriz de m por 1 significa que es una matriz columna también, porque solamente tiene una columna y está formada obviamente por varias filas. Por eso es m por 1. Entonces, m filas por una sola columna. También está la matriz fila, que es lo contrario. Una sola fila por n columnas. Esto generalmente en programación se conoce como array, como arreglo también. Cuando estén viendo lenguajes de programación y estén hablando de arreglos, entonces lo que están haciendo referencia, un arreglo en programación es más que una matriz. Es igual que les decía que se le asigna un espacio de memoria en el ordenador, pero se le asigna un nombre, en este caso se llama A, y yo podría llamar edades, nombres, direcciones, etcétera, pero que va a tener varias posiciones. Y en cada posición se suele almacenar un dato. Por lo tanto, aquí, esto que se llama matriz fila, en programación se va a llamar arreglo o array. Y aquí está. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de esta matriz? 1 por 4, porque tiene una fila y 4 columnas. Aquí, 4 por 1, porque son 4 filas y una sola columna.
Otra forma de clasificar a las matrices es por la cantidad de elementos que tienen también. Entonces, una matriz es cuadrada cuando el número de filas es exactamente igual al número de columnas. O sea, M es igual a N. Y a esa matriz se dice que es una matriz cuadrada. Y aquí está un ejemplo, miren, esta es una matriz de 3 por 3, la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas. Y a las matrices cuadradas también se los da la denominación del orden, ¿no? Cuando es una matriz cuadrada, en este caso sería el orden de esta matriz es 3. También existe la matriz transpuesta. Y una matriz transpuesta generalmente se denota con esta letra y como superíndice la letra T. Si yo tuviese esta matriz, que es 3 por 2, este está correcto. Dígame, ¿es la matriz 3 por 2? No. No. Es, ¿Cuál es? Este está al revés, ¿no? Sería 2 por 3. Correcto. Primero son las filas, miren. 2 por 3. Aquí esto está al revés. Es una matriz de 2 filas por 3 columnas. Entonces 2 por 3. Por lo tanto, transponiendo esta matriz, significa que al transponer la matriz, esto que es fila aquí en la matriz A, se convierte en columna. Lo mismo acá, la segunda fila en la matriz A, en su transpuesta se vuelve en columna. Por lo tanto, si nosotros teníamos una matriz de 2 por 3, vamos a tener como resultado una matriz de 3 por 2. Aquí esta matriz, igual esto está mal, ¿no? Es 3 filas por 2 columnas. Entonces sería una matriz de 3 por 2. Y si yo vuelvo a transponer esta matriz, entonces vamos a llegar a la misma matriz inicial. Por eso se dice aquí, miren, aquí si yo tengo la transpuesta de una matriz y vuelvo a transponer esa matriz, entonces va a ser igual exactamente a la matriz inicial. Y también tienen algunas propiedades. Si yo realizo la suma de dos matrices y lo transpongo, esto me dice que es exactamente igual a transponer el elemento de la primera matriz más la segunda matriz. En las matrices también vamos a tener una matriz simétrica. Seguimos con la clasificación por su forma. Para que una matriz sea simétrica, ¿qué tenemos que considerar o qué se debe de tomar en cuenta? En primer lugar, que esta matriz tiene que ser cuadrada. O sea, tiene que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Aquí en este ejemplo, esta nuestra matriz es de 2 por 2, 2 columnas, perdón, 2 filas y 2 por 2 columnas. Además de que sea cuadrada, me dice que la matriz transpuesta, si yo transpongo esta matriz, mire, el 2 y el 1 que es fila, aquí tendría que ser columna. Y esto, el elemento 1 y 0, que está en la segunda fila, tendría que ocupar la segunda columna en su transpuesta. Y si observamos los elementos de A sub y sub j, tanto de la matriz principal y de su transpuesta, son exactamente iguales. Miren, 2 es igual a 2, 1 es igual a 1, 1 y 1, 0 y 0. Quiere decir que transponiendo la matriz principal, los elementos llegan a ser exactamente iguales. Se dice que esa matriz es simétrica. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Está claro para mí. claro, Luis. Muy bien. También vamos a encontrar en la clasificación por su forma las matrices antimétricas. ¿Cuándo va a ser antisimétrica esta matriz?
cuando A también sea cuadrada. Necesariamente tiene que ser cuadrada. Los elementos de A sub I sub J son igual a la resta, podríamos decir, de A J sub I. Y además que los elementos de la diagonal tienen que ser exactamente igual a 0. En este caso de la diagonal principal, porque en una matriz hay la principal y la diagonal secundaria. Entonces la diagonal principal tienen que ser todos los elementos igual a 0. Si cumplen con esas condiciones, entonces decimos que la matriz es antisimétrica. Y aquí está un ejemplo, miren, la diagonal principal, todos tienen 0. Ahora la otra que tenemos que considerar es que es una matriz cuadrada, que tiene la misma cantidad de filas y columnas. Y los elementos de la posición A sub I sub J, dice, miren, aquí, el elemento de la posición 2, 1, o sea, de la fila 2, columna 1, esto, es exactamente igual al signo negativo del mismo elemento, aquí está, pero de la posición 1, 2, o sea, de la primera fila y la segunda columna. También cumple con ello, con esa propiedad, el elemento de la fila 3, columna 1. Tiene que ser exactamente igual a ¿qué? A la fila 1 y columna 3. Fila 1, columna 3. 2, y aquí con signo negativo el mismo valor. Y el otro elemento, que es la fila 3, columna 2, este elemento, el número 3, ¿a qué tuviera que ser igual? A la posición 2, 3, o sea, fila 2, columna 3, pero con el signo negativo. Solo en ese caso, cuando se cumplan esos criterios, decimos por lo tanto que esta matriz A es antisimétrica. Bien, hasta ahí habíamos visto la clasificación de las matrices por la forma. Ahora vamos a ver otra clasificación de las matrices por los elementos. Una matriz es nula cuando todos los elementos de la matriz son exactamente iguales a 0. Entonces, si en una matriz ustedes tienen los elementos, todos los elementos exactamente igual a 0, decimos que esta matriz es una matriz nula. Y aquí está el ejemplo, pero no necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada, ¿no? Solamente que todos los elementos tienen que ser exactamente iguales a 0. ¿Se está comprendiendo, jóvenes? ¿Alguna curiosidad sobre las matrices? ¿Algo que quieran que les aclare? ¿Hasta ahí está todo bien? Sí, Listen, está bien. Todo bien. Ya. Bien. Para no perjudicar a sus otros compañeros que nosotros no estaban, vamos a quedar ahí. ¿Ok? Ok, ¿O quieren Lisa. continuar? Depende de los demás también. ¿Qué opinan los demás? Como usted quiera, Listen. Ujú. Ya por ahí tienen que ir a cocinar para sus mamás. Y vamos a quedar ahí. Eso sí. Eso Ya, sí. ya. Sigan festejando a su mamá, jóvenes, cuídense. Nos vamos a ver entonces la siguiente clase, ¿ok? Sí, Lisa, Muchas gracias, Bueno, Listen. Que ok, usted igual ok. disfrute este día. Ya, sí. perfecto. Cuídense, pórtense bien, festejen bien a sus madres y que tengan un buen día. Nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Muchas Ok, gracias, Listen, Lisa. igualmente. Ya, Chao, Nos Lisa. vemos. Que tenga un buen día. Bye. igualmente, gracias. Chao. Listo, Lisa, hasta luego. Chao, chao, chao.